Muy buenas noches. Es una alegría poder recibirlos. Estamos muy contentos por recibirlos. Me dieron el tema muy específico. Era acerca del sufrimiento y era acerca del libro de Job. Y voy a respetar las instrucciones, así que por favor acompáñame al libro de Job. Sabemos que hay un tipo de sufrimiento que va más allá de la teoría. Hay un tipo de sufrimiento que hace que aquello que nosotros conocemos en los libros se quede corto. Podemos decir a veces se nos quemaron los libros. ¿Conocen esa expresión? ¿Sí? Y nos parece insuficiente lo que conocemos en la teoría. Y respecto al sufrimiento, el mundo académico cristiano se divide, o mejor dicho, contempla el debate con el problema lógico del mal. Si Dios es bueno, ¿por qué existe el sufrimiento? O tenemos el problema evidencial del mal. Hay tanto sufrimiento que llega a ser acaso improbable que Dios sea soberano y bondadoso y todopoderoso al mismo tiempo. Pero la Biblia, aunque nos permite ver respuestas a esto también abarca una perspectiva más. ¿Para qué sirve el sufrimiento? Entonces vienen a nuestro corazón preguntas cuando estamos sufriendo, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Y yo quiero que me acompañes, o deseo que me acompañes a pensar en esto. Job no es un libro que explique todo respecto a este punto que se llama teodicea, esa relación entre Dios y el sufrimiento de su pueblo, esa defensa, esa vindicación de Dios. Pero es un libro donde Dios nos revela su corazón. En medio del dolor humano, Él utiliza eso, esa circunstancia, ese proceso, esa situación, para revelar aquello que puede estar oculto. El libro de Job nos invita a ver que hay algo más profundo que el sufrimiento, una revelación transformadora. ¿Pensaste en esto? En tu sufrimiento hay escondida una revelación que es capaz de transformarte. Se ve tu corazón, queda revelado, y también se ve el corazón de Dios mismo. Y el libro de Job nos muestra este camino desde la angustia hasta la adoración, pero también desde la confusión hasta la confianza en Dios. Y también desde una teología incompleta, una teología que se va completando a medida que se va conociendo, a medida que se va encontrando más profundamente con Dios. Dios no siempre nos va a dar una razón para nuestro dolor, pero siempre nos da la oportunidad de profundizar nuestra relación con Él, y esto involucra revelar aquello que todavía no conocemos. ¿Me escuchaste? Dios no siempre te va a dar las razones por las cuales le estás sufriendo, pero siempre te da en esa situación la oportunidad para profundizar tu relación con Él y revelarte cosas que todavía no conoces. Y esta es la razón por la que hoy voy a predicar el libro de Job, para caminar desde el sufrimiento a la revelación. Así titulé este mensaje, desde el sufrimiento hasta la revelación. Entonces vamos al primer punto. ¿Cómo hace Dios esto? ¿Cómo lo hace? Primer punto, quiero presentarte a Job. Yo sé que lo conoces, yo sé que tenés una idea, pero vamos a recordar cómo es Job. Vamos a presentarlo a este hombre que era justo en la tierra. Fíjate, Job 1:1 dice: hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjate qué lindo currículum, ¿no? Y fíjate el versículo 8 del capítulo 1. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre toda la tierra. Es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjate cómo se nos presenta Job. Es prácticamente el arquetipo del humano justo. Era persona correcta, madura. Es intachable, recto, temeroso de Dios, apartado de mal. No hay ninguno como él. Y acá viene una aclaración muy importante que Dios repite: sobre la tierra. Es una persona recta. Es una persona destacada, destacable en comparación al resto de la población. Es decir, Job no merece lo que está por venir. Dios permite que Satanás le ataque. Y sin aviso previo, su mundo realmente se derrumba. ¿Qué vemos en lo que sigue? Vemos que Job enfrenta un dolor total. Pierde bienes, pierde siervos, pierde 10 hijos, pierde salud y pierde consuelo de su esposa y amigos, que prácticamente no lo ayudan en nada.
Y aún así Job comienza este trayecto y camina desde el sufrimiento ¿a dónde? A la adoración. Fíjate el versículo 1:21, el 21 del capítulo 1. Y Job dice eso que muchas veces hemos oído y muchas veces traemos a nuestro corazón. El Señor dio y el Señor quitó. ¿Qué dice después? Bendito sea el nombre del Señor. Fíjate, su teología es correcta, pero quiero invitarte a ver que aún es muy incompleta. Es bueno recordar que el sufrimiento no apareció como un castigo, como un juicio, como una disciplina, o por su culpa, o por consecuencia de sus actos. Simplemente el sufrimiento apareció. Pero vamos a ver que el sufrimiento llega para mostrar. Dios lo permite para revelar. El sufrimiento es un escenario donde la fe se pone a prueba, pero también donde Dios revela aquello que estaba oculto. Y es bueno tener presente que Dios no pierde el control. Tenés que recordar esto siempre. Dios no pierde el control cuando estás sufriendo. Es más, Él pone límites al sufrimiento. Y hay un punto en la vida donde la fe deja de ser solamente doctrina y se vuelve devoción. Eso que transitamos siguiendo a Jesús. Pero ese punto muchas veces llega cuando no encontramos explicación, cuando no encontramos alivio y cuando lo único que queda es mirar a Dios. Aún así, cuando el dolor se prolonga, ¿conoces algún dolor prolongado? ¿Tenés heridas en tu corazón que tardan en cerrar? ¿Son heridas crónicas? ¿Hay lágrimas que se han derramado repetidas veces por el mismo dolor? Ahí nuestro corazón suele salir a la luz. Acompáñame al punto 2. Primero te presenté a Job y ahora quiero hacer este punto. ¿Cómo llegamos a la revelación del corazón? El dolor está apretando, por decirlo de alguna manera, a Job y la verdad de su corazón comienza a salir a luz. Al inicio Job adora, pero con el tiempo comienza a defenderse. Justo prediqué acerca de la justificación y me basé bastante en el libro de Job y voy a tratar de no repetir algunas cosas, pero los que ya escucharon esa otra prédica pueden recordar que Job acá comienza, a partir del capítulo 29, a apoyarse en su currículum de buenas obras y de rectitud moral. Los capítulos 29 al 31 nos muestran a Job que él mismo se muestra como defensor de las viudas y huérfanos. Él mismo se presenta como aquel que ayuda a los discapacitados, aquel que es el protector de los oprimidos. Y además dice de sí mismo que ha transitado la pureza sexual, que es honesto, que hace justicia para con sus siervos, sus empleados, que era generoso con los pobres, con los huérfanos, con las viudas, que él incluso estaba prácticamente satisfecho con las riquezas, que él no era como los otros que eran idólatras, era fiel a Dios, que incluso él no tenía rencor a sus enemigos, y también muestra o se expone como alguien muy hospitalario. Fíjate el 23:11, mis pies han seguido firme en su senda. Pero no queda ahí. Job sigue escalando en esta construcción que está haciendo, apoyándose en su rectitud, apoyándose en sus buenas obras. En el 31:6 dice que Dios me pese en balanza de justicia y que Dios conozca mi integridad. ¿Sabe qué está diciendo Job? Dios, fíjate. Es más, en este contexto vamos a ver otra expresión. Que me pruebe y vas a ver que yo salgo puro como el oro. Muchas veces sacamos de contexto esta frase, pero lo que está diciendo Job, soy perfecto, no sé por qué me pasa esto. Todo lo hago bien, hago más que los otros. En el 31-33 él afirma que no tuvo que ocultar sus pecados, no como Adán. Fíjate. En el 31-37 dice, yo podría presentarme ante Dios como un príncipe. Como diciendo, bueno, el resto son plebeyos, son siervos, no podrían, son indignos. Pero si yo supiese dónde vive Dios, en un momento dice, me gustaría saber dónde encontrarlo, porque yo me presentaría a Él y diría, conmigo te equivocaste, ¿qué te está pasando? Yo soy recto. Y se va revelando algo muy particular de la teología, que es muy común en nuestro corazón. Un concepto muy alto de nosotros mismos y un concepto muy bajo de Dios. Job empieza a creer que su rectitud sobre la tierra le da derecho a exigir a Dios que revise si Dios es sabio y si es justo que Él sufra. En su defensa, Job exhibe un corazón convencido de su propia rectitud. Y acá aparece algo muy interesante.
Y les animo a tenerlo como ejemplo. Aparece Eliú, que es el más joven de sus amigos. Y en un momento dice, yo esperaba que los ancianos hablaran con sabiduría, pero no hablaron con sabiduría, entonces voy a hablar. Fíjate qué interesante, vos deberías ser un tipo así de joven. ¿Y sabes qué hace? Le pica el boleto a Job y en el 32 dice, te justificas a ti mismo más que a Dios. Y Eliú da en el clavo, da en el punto. Job consideraba que su justicia era correcta, perfecta, pero que Dios no estaba obrando de esa manera. Y acá el punto teológico es clave. Job tenía una gran teología de sí mismo y una teología demasiado pequeña de Dios. Fíjate cómo el sufrimiento comenzó a revelar algo que estaba escondido. Job tenía un concepto muy alto de sí mismo y muy bajo de Dios. Y queda en evidencia que Job tenía bastante claridad respecto a la soberanía de Dios. ¿Vos te diste cuenta? El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Él no duda de su soberanía y probablemente vos no dudes de la soberanía de Dios. La mayoría de nosotros no dudamos de la soberanía de Dios. Pero ¿sabes qué? Aunque él tenía un concepto muy alto de la soberanía de Dios, tenía un concepto muy bajo de la rectitud y de la santidad de Dios. Y de su sabiduría también. Por eso Job cree que Dios está equivocándose al permitir que él sufra. Y que merece otro tipo de trato, que el trato que recibe es incorrecto, es injusto, o por lo menos no es sabio. Señor, si hay que castigar a alguien, no es a mí. Si alguien tiene que sufrir, no soy yo. Fíjate todo lo que hago y lo hago bien. No como Adán, yo te entiendo si lo castigaste a Adán, pero yo soy más justo que él. Es más, Señor, me gustaría saber dónde estás para presentarme ante vos y decir, ¿vieron, muchachos? Yo estaba bien, el que se equivocó el Señor, sin querer le pasó, le permitió, o permitió que yo sufriera. Eso se va desarrollando en el libro de Job. Yo sé que la mayoría no contempla esto porque a veces leemos Job y nos perdemos la mitad y ya perdemos de vista el hilo, pero acá solamente a través del sufrimiento se revela que Job tenía una tendencia a autojustificarse. Era recto, pero cuando se lo menciona así, se hace énfasis en algo sobre la tierra, o sea, comparado al resto. Pero él empieza a compararse con el Señor. El verdadero problema en su prueba no es su dolor, sino su autojustificación. Y vos y yo necesitamos ser conscientes de que en el sufrimiento el corazón realmente queda revelado. Cuando vos y yo sufrimos se nota qué es lo que realmente creemos. Cuando está todo bien, obvio, merecemos que esté todo bien. Cuando está todo mal, ¿qué pasó? La soberanía de Dios está bien, pero su sabiduría no. ¿Qué está pasando? Nuestro corazón se llena de dudas. En realidad nuestro corazón expone su propia incredulidad. El sufrimiento es el cincel que Dios utiliza para romper las rocas de nuestra autojustificación, para que solamente Cristo sea nuestra esperanza. Si tu esperanza está en tus buenas obras, en tu currículum, en tu bienestar, el Señor va a destrozar eso hasta que te acerques a Él. Porque Dios prometió que no se le va a perder ni a uno de los suyos. Ni uno de los suyos va a perderse. El Señor usa el sufrimiento para mostrarte a vos mismo cómo sos. ¿Qué te está faltando? ¿Qué aún no has conocido? ¿Qué aún no has confesado? Yo no conozco mucha gente que pida perdón por autojustificarse. Conozco muy pocos. Pero sí conozco muchos de nuestros corazones que tendemos a creer que no necesitamos un trato correctivo para mejorarnos. Y Dios comienza a usar el sufrimiento para romper la autojustificación de Job, para que solamente Dios sea su esperanza. Dios en su amor quiere derribar nuestra confianza en nosotros mismos. Y eso es lo que está haciendo en la vida de Job. Es exactamente eso lo que Dios quiere hacer en tu vida cuando estás sufriendo aparentemente sin sentido. ¿Y a qué nos lleva el libro de Job? Nos lleva a este punto. Dios va a hablar. Dios va a aparecer. Y es muy interesante. Porque gran parte del libro se trata de Job y sus amigos discutiendo y Job insistiendo. Si supiera dónde está Dios, si Él se presentara, diría, Él es justo, Él hizo todo bien. Pero vamos al tercer punto, la revelación del carácter de Dios. Dios se va a revelar. Y esto nos lleva a los capítulos 38 al 41. Y Dios irrumpe desde el torbellino. Y fíjate que una de las tragedias que él vivió al principio del libro estaban relacionadas a un torbellino. Es interesante ese detalle. Pero Dios aparece. Y quiero
que te quede muy claro esto. Dios no le dice a Job por qué está sufriendo. No le responde el por qué. ¿Sabes qué le responde? ¿Quién es Él? Muchas veces nuestro corazón nos lleva a negarnos a recibir consuelo hasta que no tengamos el por qué. Pero Dios no está respondiendo eso. Dios está respondiendo ¿quién es Él? Porque mucho de tu consuelo, el que realmente necesitas para transitar esta vida, no está en saber las razones por las cuales sufrís, sino está en conocer mejor a tu Dios, en saber quién es Él. Por eso en el versículo 4 del capítulo 38, versículo 4 del capítulo 38, Job dice así: ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? ¿Dónde estabas? ¿Y sabes cuántas preguntas hace Dios acá? Una serie de más de 70 preguntas. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? Dejarle claro a Job quién es Él. Ya quedó en claro quién es Job. Ahora viene la comparación. ¿Quién es Dios? Y cada una de las preguntas que Dios hace reduce al polvo, a la presunción humana. Job, ¿dónde estabas cuando hice esto? ¿Dónde estabas cuando creé esto? ¿Dónde estabas cuando le di orden a todo esto? ¿Dónde estabas cuando detuve, formé, hice, contuve todo esto? ¿Y qué muestra Dios? Su soberanía absoluta, su sabiduría infinita, su poder incalculable, su derecho incuestionable a gobernar. Dios hace todo de tal manera que todo lo que Él hace es bueno. Él mismo es el parámetro de lo correcto. Y fíjate el versículo 8 del capítulo 48. Dios le pregunta a Job: ¿anularás mi juicio para justificarte tú? Lo que le está diciendo: Job, hay dos sistemas o dos códigos de lo correcto. O lo que vos estás diciendo o lo que yo estoy diciendo. Pero son incompatibles. ¿Vas a anular mi sabiduría porque la tuya parece tener sentido? Y acá viene, o acá se involucra la respuesta una respuesta personal y pastoral al dolor, que no es siempre una explicación racional, sino que es realmente una revelación espiritual. Insisto, no le va a decir por qué o para qué, le va a decir quién es Él. Y quiero que recuerdes esto: vas a sufrir y tienes que aprender a sufrir bien. La Biblia una y otra vez nos anuncia de que sufriremos. Pero quiero que sepas que Dios gobierna cada centímetro o gramo o la medida que vos quieras poner de tu sufrimiento. Dios gobierna. Nunca el sufrimiento es descontrolado. Nunca carece de límites. Nunca Dios estará ausente. Y nunca Dios se equivocará al permitir sufrimiento en tu vida. Pero en vez de buscar las razones, anda a Él. A veces oramos: Señor, explícame por qué estoy viviendo esto. Y Dios responde: mírame. ¿Sabes el cambio que hay en tu vida cuando aprendes esto? ¿Sabes cómo sos transformado cuando aprendes a mirar a Dios más que a vos mismo? Señor, ¿hasta cuándo? Y Dios te va a responder: mírame. Señor, ¿hasta dónde? Y el Señor te va a responder: mírame. Me hace pensar en Hebreos 12. ¿Te acuerdas cuando dice: pone los ojos en Jesús, considérale Él? ¿Para qué? Para que tu corazón no se desaliente. El Señor te va a responder una y otra vez: mírame a mí. Dios no siempre nos da la respuesta que queremos, pero siempre nos da la revelación de sí mismo que necesitamos. Dios lo hace. Dios no te deja solo. Incluso tu sufrimiento está bajo control. Dios te ama. Dios está. Cuando Dios es grande y nosotros nos hacemos pequeños, siempre hay beneficios espirituales.
Lo voy a decir de otra manera más precisa. Cuando reconocemos que Dios es grande y reconocemos que nosotros somos pequeños, tendremos muchos beneficios espirituales. Y acá viene el punto 4. Te habla de revelaciones, cómo caminamos del sufrimiento a la revelación. Te presenté a Job o te recordé algunas cosas de su vida. Hablé de cómo se revela el corazón de Job, ahora cómo se va revelando Dios. Pero ahora vamos a ver la revelación de mayor profundidad espiritual. Y aparece ese versículo que a mí me encanta en el capítulo 42. Acompáñame al capítulo 42. Abre tu Biblia en Job 42. Es hermoso el capítulo 42. Job cae de rodillas y confiesa. Versículo 3. He declarado lo que no comprendía. ¿Te das cuenta? Aumentó la comprensión de Job. Y el versículo 5, hermoso. De oídas te había oído, pero ¿qué? Ahora mis ojos, ¿qué? Te ven. Y siempre lo sacamos de contexto. Pero fíjate el 6. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora que te veo, me veo, y eso me lleva al arrepentimiento. Casi nunca se escucha el versículo 6. Ahora hay una revelación de mayor profundidad espiritual. Señor, yo había oído de vos. Ahora te veo. Y porque te veo, me arrepiento. ¿De qué se arrepentía Job si su vida era intachable? De autojustificarse. Y de pensar que Dios estaba equivocándose al permitir el sufrimiento en la vida de Job. ¿No te pasa eso a veces? Señor, ¿por qué no sufren los malos? Entendiendo que todos somos malos, pero que algunos son peores, ¿verdad? Frente a Dios somos todos malos. Pero ¿por qué me toca sufrir a mí? ¿Por qué tengo que cargar esto? Puede tener enfermedades, puede tener problemas económicos, puede tener problemas familiares, emocionales, sentimentales, de todo tipo, relacionales. Señor, ¿por qué a mí? Me parece que podrías tener otro trato conmigo. Señor, quizás tu sabiduría no es tan correcta. Yo me daría a mí mismo otro trato. ¿Me seguís? Yo entiendo tu soberanía, entiendo que tienes derecho a esto, pero quizás en mi vida deberías tratar de otra manera. Yo soy más humilde, Señor. Yo leo el versículo y aplico, no necesito sufrir, no necesito disciplina. Yo con tal solo leer o escuchar una prédica ya estoy funcionando correctamente. Eso es lo que le pasaba a Job. Se autojustificaba y ponía en duda la sabiduría de Dios al permitir el sufrimiento en su vida. Pero Dios es sabio y es perfecto. Y decide usar el sufrimiento en tu vida y en mi vida con un propósito. Él sabe lo que está haciendo, pero no responde el por qué. A veces sí, muchas veces no. Él responde quién es Él, para que te concentres en su carácter y no en el tuyo. Y Job no solo entiende más doctrina, y esto es lo hermoso, conoce mejor a Dios. ¿Vos sabés qué lindo poder decir, yo conozco a Dios? Y sabés que si estás en Cristo podrías decirlo. ¿Sabés qué le gusta, qué le disgusta? ¿Sabés que es soberano? Pero también tenés que recordar que es sabio y que está al control de todo y que por algo permite que sufras lo que hoy estás sufriendo. Hay un propósito en eso. Pero Él quizás no te lo diga ahora, quizás sí, no sé. Pero sí te quiere recordar quién es Él. Y usar todo esto para que pases de lo abstracto donde a lo concreto, de comprender la doctrina, la enseñanza, la fe, y conozcas mejor a Dios. El sufrimiento no destruyó la fe de Job, sino que su sufrimiento purificó su fe, profundizó su fe y centró su vida en Dios. Y si tu sufrimiento está presente hoy, y muy probablemente lo esté en tu vida, tiene que tener esta función, purificar tu fe, profundizar tu fe y llevarte a Dios. El sufrimiento no fue abandono de Dios, fue acercamiento a Dios. ¿Me entendiste? Estás sufriendo, pero no porque Dios te haya abandonado, sino porque estás usando esa herramienta para acercarte a Él. El sufrimiento no es abandono, es herramienta de Dios para acercarte a Él. Y acá está la meta que perseguimos, debemos perseguir cuando estamos sufriendo. No simplemente tener información nueva, que quede en lo abstracto, sino que eso sea una revelación que se exprese en lo concreto. Señor, he descubierto que no soy tan fuerte,
que no soy tan sabio, que no soy tan recto, que no estoy tan satisfecho. En el sufrimiento pudiste descubrir eso. Pero también profundizar tu relación con Dios. ¿Qué es lo que hace el libro de Job? Muestra a Job en pecado, autojustificándose. Se muestra a Dios, quién es Él. Y el resultado de Job arrepentido, pero con una mayor profundidad en su intimidad con Dios. No sufra el vicio, utiliza ese sufrimiento para tener mayor intimidad con Dios. El sufrimiento de Job no le dio una explicación, le dio una visión más correcta de sí mismo y de Dios. No le dio razones, le dio a Dios mismo. Y quiero ayudarte, o quiero que me acompañes, y le puse RCP a esto, para que te quede como algo práctico. Y te lo comparto desde mi corazón, como algo que me ha ayudado a sostenerme en momentos muy oscuros de mi vida. Todos sabemos lo que es RCP. ¿Quién se anima a decirme lo que es RCP? ¿Reanimación? Todos contestaron menos la doctora. ¿Qué pasó? La doctora no quiso contestar. Pero, reanimación cardiopulmonar. Siguiéndome en la ilustración, a veces va a estar sufriendo, tu corazón va a estar medio game over, y quiero que actives el RCP. A la R le vamos a decir razón, a la C compañía y a la P perspectiva. Razón. Dios usa el sufrimiento con un propósito, hacerte más semejante a Jesús. Todo. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y el 29, Romanos 8, 28, el 29 que nos dice, hacernos más parecidos a Jesús. R, la razón. Dios está usando eso para hacerte más parecido a Jesús. Sea lindo, feo, siempre es bueno. Dios quiere hacerte más parecido a Jesús. Está comprometido con esa tarea. No se da por vencido con vos. Hay una razón para tu sufrimiento, al igual que una razón para las cosas lindas también. Es hacerte más parecido a Jesús. La C, compañía. Dios no solo tiene un plan, también tiene su presencia en vos. David lo decía en el Salmo 23, ¿te acordás? Aunque ande en el valle de sombra y de muerte, ¿qué dice? ¿Quién me ayuda? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Sabes cuántas veces vas a estar en el valle de sombra y de muerte? Pero Dios te promete su compañía. Y siendo consciente de su compañía, podés caminar sin temer. Su vara y su callado te infunden aliento. Razón, compañía, perspectiva. Puede ser que tu sufrimiento sea inmenso, pero quiero invitarte a recordar algo. Romanos 8, 18 lo tengo tatuado en el corazón. Me ha ayudado mucho el Espíritu Santo para atravesar muchas cosas feas, recordando Romanos 8, 18. Tengo presente que los sufrimientos del tiempo presente son incomparables con la gloria venidera. O sea que si mi sufrimiento es inmenso al punto de que me aplasta y no aguanto más, y paso noches llorando, desesperado, porque no sé cómo seguir, y no veo para adelante, no veo nada, todo es oscuro. Esa cosa gigante de sufrimiento es un poroto al lado de la gloria venidera. Qué grande debe ser la gloria venidera. Si este peso aplastante es inmenso, pero es incomparablemente inferior con la gloria venidera. Perspectiva. Recuerda la eternidad. Pone las cosas en perspectiva. No dejes que el dedo te tape el sol. Tu dedo es incomparablemente inferior al sol. Tu sufrimiento es incomparablemente inferior a lo que se viene. Activa la perspectiva. El sufrimiento puede ser inmenso, pero no se compara con la gloria futura. Entonces Dios usa el dolor. ¿Para qué? Para despertar lo que está dormido, para romper lo que es orgullo y para construir aquello que es eterno. Y va a trabajar en tu vida hasta que vos puedas decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me arrepiento. Y se profundiza tu relación con el Señor. Esto tiene un montón de maneras de aplicarse a tu vida. Muchos quieren que Dios cambie sus circunstancias, pero Dios, ¿qué quiere cambiar? Sus corazones. Tengo un montón de frases de un montón de predicadores para agregar acá. Muchísimas. Y vos las sabés y las tenés marcadas en los libros. Pero tenés que pasar de lo abstracto a lo concreto. Dios quiere cambiar tu corazón. No solo darnos información de Él, que es sumamente valiosa, sino que Él se da a Él mismo y te acompaña en el dolor y le da propósito, le da sentido. Y ahora que Job conoce a Dios, él puede representar a Dios mejor.
y vamos a ver cómo lo envía. Pero antes de eso quiero señalarte algo. En esta historia hemos visto algo muy importante. Pero quiero recordar que todo testimonio de Cristo. Mira, los amigos de Job estaban teológicamente equivocados y Dios está airado contra ellos. Fíjate el versículo 42, el capítulo 42. Dios le va a dar una misión a Job. Dice que Dios está airado contra ellos, que ellos están equivocados. Dice que ellos no le conocen. Eso es lo que va pasando en el capítulo 42. Y el versículo 8 del capítulo 42 vemos a Dios que dice: mi siervo Job orará por ustedes, a él atenderé. ¿Qué te parece? Dios le da una misión. Ahora que le conoce más profundamente, le da una misión. Pero recordad, Job es el justo que sufre, es el humillado que luego será exaltado y es el intercesor por los culpables que merecen juicio y castigo. Dios estaba enojado contra los amigos de Job. Hablaron cosas incorrectas de él. Aumentaron la angustia sobre el corazón de Job. Dios dice: ellos no me conocen. Y les dice a ellos: vayan a mi siervo Job. Él orará por ustedes. A él voy a atender. ¿Les suena a alguien esto? El justo que sufre, humillado, luego exaltado, intercesor por los culpables que merecen juicio y castigo. Cristo es quien está prefigurado en Job. El justo que sufrió desprecio, el verdadero justo, el perfectamente justo. ¿Y qué más? El mediador perfecto. Jesús sí fue perfectamente justo. Jesús sí sufrió sin pecado y Jesús intercede por nosotros. En Hebreos 7:25 tenemos esta maravillosa verdad. Él vive siempre para interceder por ellos, hablando de nosotros. Yo quiero que vos recuerdes esto. Esto no solo se aplica en un sentido salvífico, sino de santificación. Dios está en su trono y a su lado, ¿quién tiene? A Jesús, haciendo ¿qué? Intercediendo por vos. No estás solo. Cada vez que atravieses sufrimiento, recuerda esto: Jesús está intercediendo por vos. Y en la cruz Dios respondió al problema del mal, no con una explicación, sino con expiación. En Cristo Dios no solo permite sufrimiento, Él lo asume para salvarnos. Cristo tomó nuestro sufrimiento más profundo, el pecado, para darnos la paz más profunda, el perdón. ¿Con qué quiero cerrar? Job caminó desde el sufrimiento a la revelación. No te quedes a mitad de camino. No te quedes solo en el sufrimiento. No vale la pena. Camina hacia la revelación. Permite que tu sufrimiento deje en evidencia qué está fallando en tu corazón, en dónde está tu fe, qué concepto tenés de vos mismo, en qué estás espiritualizando sin ser espiritual. Quizás a algún sufrimiento le pusiste un montón de palabras en Reina Valera 60 y pasás por espiritual adelante de los otros. Pero en el fondo sos una persona insatisfecha, incompleta, que juega a estar satisfecho en Cristo. Hay mucha gente así en nuestros círculos. Deja que el sufrimiento revele lo que hay en tu corazón. Y con eso, aprovecha la revelación de Dios en Jesucristo y anda a Él. Aplícale RCP. Hoy Cristo te invita a este mismo camino del sufrimiento a la revelación. Solta tu autojustificación o cualquier pecado que estés arrastrando. Soltalo. Humíllate delante del Dios sabio y bueno. Deja que el sufrimiento derribe tu orgullo. Conócelo no solo de oídas, sino con el corazón rendido. Acepta al intercesor perfecto que oró por vos y entregó su sangre a tu favor. Si tu mundo está en ruinas, tal vez Dios está construyendo algo eterno en tu corazón. Lewis dice que el dolor muchas veces es el megáfono de Dios para llamarnos la atención. Spurgeon dice que el sufrimiento es como ese perro negro que nos ladra hasta que volvemos al redil. Tenemos un montón de frases. Pero no puede quedar ahí en la parte abstracta. Ese sufrimiento está sufriendo vos, porque la vida no es como consideras que debería ser.
porque te falta solucionar algún problema económico, algún problema de salud, algún problema emocional, algún problema social, familiar, no tengo ni idea. No sé si Dios lo va a solucionar, pero sería una lástima que lo desaproveches y no lo utilices para revelar tu corazón y permitir que Dios se revele de una manera nueva en tu vida. Jesús hizo su llamado y lo sigue haciendo. Vengan a mí los que están cansados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. No sé si va a solucionar tus problemas, pero sí sé que te va a acompañar y te va a sostener. Y te va a permitir conocerte mejor, a la par de que te va a permitir conocerle mejor a Él. Chicos, el sufrimiento es inevitable, pero tu crecimiento espiritual no lo es. Lo digo al revés, lo dije de manera... No podés evitar sufrir, pero lamentablemente podés evitar crecer. Como no podés evitar sufrir, capitaliza ese sufrimiento. Todos sufrimos en esta vida, pero no todos capitalizamos el sufrimiento para profundizar nuestra relación con Dios a través de conocernos mejor y conocer mejor a Dios. Dios puede usar tu dolor para destruir tu orgullo, para enderezar tu fe, para regalarte una visión más grande de su gloria, para corregir la parte práctica de la doctrina y también para hacerte más útil para su obra en la tierra. ¿Qué te puedo decir? Anda Jesús. Sin Jesús el sufrimiento nos endurece, con Jesús el sufrimiento nos revela, nos santifica, nos empuja a Él. En Cristo el sufrimiento nos lleva a verle mejor. Venía Jesús, venía Jesús. Anda con tu sufrimiento a Él. No hay mejor lugar. Anda Jesús. Él sabe lo que hace. Y si ya está en Jesús, no mires para atrás. Seguí mirando a Jesús. Él te sostendrá. ¿Tenés que aplicar RCP? Aplícalo. Pero termina como el salmista. Alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? ¿Qué dice después? Esperaré en Dios porque aún he de alabarlo. Anda Jesús con tu sufrimiento. Derrama tu corazón a Él. En Él tu sufrimiento tiene sentido. Amén. Oramos. Padre, agradecemos tu bondad que no queda anulada cuando sufrimos. Señor, cada uno de nosotros tiene heridas, cada uno de nosotros está sufriendo por diferentes causas. Cada uno de nosotros tiene la tentación de pensar que nuestra vida no está dirigida correctamente. Ayúdanos, Señor, a reconocer que mucho de eso involucra nuestra incredulidad, nuestra inmadurez. Involucra tener un concepto más alto de nosotros mismos o más bajo de vos. Señor, te necesitamos. Te necesitamos en el bienestar, te necesitamos en el sufrimiento, te necesitamos continuamente. Ayúdanos a caminar del sufrimiento, de la angustia, incluso de la desesperación, hacia la revelación, que tenga su sentido de mostrarnos cómo somos y de poder permitirnos verte mejor, Señor. Señor, ayúdanos a caminar de tal manera que aun cuando no entendamos lo que sucede en nuestro camino, podamos recibir la mayor revelación de tu grandeza, de tu carácter. Señor, que cuando el sufrimiento exponga nuestro orgullo, danos humildad para arrepentirnos. Señor, que cuando todo parezca oscuro, podamos ir a Jesús y recordar que Él intercede por nosotros. Él vive para siempre para interceder por nosotros. Gracias, Padre, porque incluso lo feo de esta vida en vos puede ser aprovechado. Te ruego que traigas sanidad sobre mis hermanos, que traigas una mayor revelación de sí mismos y sobre todo una mayor revelación de vos. Padre, te amamos y esperamos el regreso de tu Hijo. Gracias, Señor, por libros tan hermosos como Job. Gracias por nuestro hermano Job. Gracias por sostenerlo hasta el fin. Y gracias, Padre, porque también nos permite ver un poco más del Evangelio a través de su intercesión. Gracias, Padre. Alabamos tu nombre y te agradecemos, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro intercesor. Amén.